Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Viajes académicos. 18 del amanecer de la primavera, 12.529 de las tierras salvajes plateadas de Anciar, carretera de Kikaba. Mierda. Una flecha pasó volando junto a la cabeza de Urie y se implantó en un árbol cercano mientras Urie se alejaba de los saqueadores. Sabía que las tierras plateadas eran un caos de señores de mansiones y viajer, de esos que no administran nada más que sus mansiones, algunos otros señores que podrían estar bajo su mando y los puestos de avanzada que conforman sus territorios. Así que encontrarse bajo el ataque de una patrulla de Illager no era inesperado, pero ese no es el problema. El problema es que este es el quinto que me encuentro desde que llegué. Pensó, tomando un desvío en el camino hacia el noroeste. Solo había visto 2 aldeas desde su llegada. Todos los demás buscaban comérselo o matarlo, ya que no valía la pena pagar peaje. Solo en las aldeas se encuentra refugio. Y, de vez en cuando, los pantanos. Otra flecha pasó rozando su cabeza, fallándolo por un pelo y dando en el camino que tenía delante. El sol se acercaba a su ocaso, y no estaba seguro de si había algún pueblo cerca. Espera, ¿eso es una luz? Parpadeó y, efectivamente, había un pueblo justo frente a él. No debería haber aldeas cerca, pensó Urie, pero negó con la cabeza al oír los pasos de la patrulla. No importaba. Si lograba llegar, estaría a salvo o lideraría una patrulla directamente a una aldea desprevenida. Ante ese pensamiento, decidió alertar a la aldea que se encontraba frente a él. Era mejor arriesgarse a la ira de la aldea por traer una patrulla de saqueadores a su puerta que hacerlo sin avisarles. ¡Auxilio! ¡Criados!, gritó Urie hacia el pueblo, empujando a Boor lo más lejos que pudo para conseguir una mula. Si tan solo pudiera acercarse un poco más, probablemente estaría a salvo. ¡Crack! Urie salió despedido de Boor cuando la vieja mula cayó, gimiendo al desplomarse, y se golpeó con fuerza contra el suelo. El estruendo de las botas del saqueador se acercaba mientras Urie luchaba por levantarse del choque. De todos los momentos, claro que ahora es cuando la vieja mula se rinde. Urie maldijo mentalmente, esforzándose por levantarse del suelo. Algo debió de romperse en la pierna, pues cada débil intento de levantarse le causaba una inmensa agonía. A medida que los pesados pasos se acercaban no solo por detrás, sino también por delante, no pudo evitar sentir que todo había terminado. El gemido de Boor era el único sonido que no pretendía matarlo. El saqueador que tenía delante empezó a acercarse lo suficiente, presumiblemente para matarlo. No es que pudiera verlo, con la mirada clavada en el suelo. Lo siento, padre. No pude hacer lo que me pediste, masculló Urie entre lágrimas. El pie de hierro del saqueador irrumpió en su visión limitada y borrosa. Espera un momento. Eso no es un saqueador. Un fuerte crujido de acero sacó a Urie de sus pensamientos, y el sonido de un pesado puño de hierro aplastando la ballesta de un saqueador le reveló exactamente lo que acababa de ocurrir. El golem de la aldea respondió a su grito de auxilio. Él estaba a salvo. A pesar del dolor, logró rodar justo a tiempo para ver al primer Illager caer, hecho un desastre de huesos rotos y piel, contra un árbol cercano. Los otros 4 comenzaron a retroceder. Uno de ellos lanzó una flecha al golem, pero esta rebotó. Suele ocurrir cuando una patrulla de Illager se envalentona demasiado. El rostro del infractor quedó destrozado por el puño del golem, deformándolo por completo segundos antes. Su cuerpo se desplomó al suelo por la fuerza. Los demás gritaron de pánico, algunos desenvainando espadas y hachas, mientras que uno comenzó a retroceder. En medio del caos, Urie logró incorporarse y examinar sus heridas. Si bien no sangraba, su pierna izquierda estaba definitivamente doblada donde no debía, y la derecha no mejoraba. Unos pasos a sus espaldas le hicieron perder la vista de sus piernas destrozadas, pues los aldeanos se sentían lo suficientemente seguros como para acercarse a él ahora que el golem estaba acabando con los saqueadores. Vestían las típicas túnicas que se ven en la mayoría de los pueblos y ciudades, en su mayoría verdes y marrones. ¿Puedes mantenerte en pie, viajero?, preguntó el primer hombre que se acercó, antes de mirarse las piernas y hacer una mueca visible. No respondas. Te cargaremos. Gracias, pero ¿y mi mula? ¿Está bien, Boor?, preguntó Urie, mientras uno de los aldeanos se acercaba al animal que gemía. Está herido, pero sanará, dijo el hombre, presumiblemente el pastor local por su atuendo, arrodillado junto a la vieja mula. Tiene muchos siglos, y este testarudo parece que estará en condiciones de aguantar un siglo más.
Urie respiró aliviado, pero lo contuvo al instante cuando dos aldeanos lo levantaron del suelo, sosteniéndolo sobre sus hombros. Uno de ellos, el primero en hablarle, volvió a hablarle después de que se acomodara en una cómoda posición de pie. ¿Cómo te llamas, viajero? No muchos viajan solos por el territorio del señor Azum, y es evidente que llevas tiempo viajando. El resto de los aldeanos lo miraron, esperando respuestas, y ahora mucho más relajados al oír la muerte brutal del quinto y último saqueador a manos del golem, Urie. De la familia Nocimas, de las tierras de Mirvain. Muy lejos de aquí, más allá del desierto. No de Ondavería. Explicó mientras el grupo comenzaba a llevarlo a él y al Bor herido de vuelta a la aldea, con todos los objetos perdidos a cuestas. Seguía siendo una experiencia dolorosa, pero era mejor que dejarlo arrastrarse. ¿No eres de Ondavería? ¿Qué te trae a las tierras plateadas, precisamente? Le preguntó la segunda persona que lo ayudaba, una joven a la que apenas reconocía en medio del dolor. Su voz era bastante tranquilizadora, de alguna manera. Si Urie recordaba bien, algunas personas pueden canalizar la magia pasivamente, a menudo mediante métodos vocales o somáticos. Mi familia ha desaparecido. Un terrible rey Illager, del norte de Mirvain, invadió nuestras tierras. Mi padre me ordenó huir, y antes de que pudiera regresar a ayudar, Urie se quedó callado, con la mirada fija en el suelo mientras caminaban. Ninguno de los aldeanos habló durante un rato, sin atreverse a causar más dolor del que ya sentía. Eres bienvenido a quedarte aquí mientras te recuperas, y si decides quedarte, no te detendremos, siempre y cuando contribuyas. Por supuesto, siempre puedes irte. Vivir bajo el mando del señor Azum no es lo mejor, lo admitimos, pero es mejor que dejar que los monstruos anden sueltos, dijo el hombre, rompiendo el incómodo silencio. Al menos, ninguno de los señores nos pide que rompamos nuestra paz y luchemos por ellos, y no nos ataquen si pagamos tributo. Es usted muy amable, señor. Debí de tener mala suerte con este grupo. Normalmente solo me cobran cerca de los puentes, dijo Urie, mirando el pueblo en el que se encontraba. Eran solo bandidos con la aprobación del señor local. El pueblo era como muchos que había visto, incluso en casa, quizás con algunas pequeñas diferencias de la región. Una mezcla de piedra y madera, quizás algunas casas de adobe, de tamaño mediano. Estaba toscamente planificado, con mercados cerca de la fuente central, así como varios de los negocios más comunes. Los corrales y las granjas eran más comunes cuanto más se alejaba del centro del pueblo, pero generalmente se extendían por todo el pueblo en grupos ordenados. A juzgar por el número de casas, el pueblo probablemente no superaba las 1000, quizás cerca de la mitad, como muchos de los pueblos que había encontrado tanto en las tierras salvajes como más cerca de su antiguo hogar. Lo llevaron a una de las casas, mientras una señora cerca ahuyentaba a la multitud que lo rodeaba. Azum es un señor cruel, sin duda. Lamento que haya sido tu primera visita a esta tierra. Señores como Mistal o Brican son raros aquí. Ven, déjame alojarte en mi casa. Has viajado durante mucho tiempo, dijo el hombre que lo sujetaba, llevándolo adentro con cuidado y acomodándolo en un cómodo asiento. Aunque, por supuesto, deja que mi esposa y mi hija te curen las heridas. No quisiera negarle el trabajo a mi esposa. Un bufido de la dama de antes indicó cuál de las dos mujeres era su esposa. No es solo mi trabajo como clérigo de la aldea, querida. ¿Qué clase de persona sería si no atendiera a los heridos que están bajo nuestra casa? Un suspiro apenas irritado escapó de sus labios mientras negaba con la cabeza. ¿Les has dicho siquiera dónde están? ¿O quién eres? Ah, qué tontería. Disculpen mi rudeza. Me llamo Kandumt, jefe de la familia Famuert y el mayor de esta aldea, Kikaba. Mi esposa Olisa es la clériga de la aldea, y mi querida hija Ishta es la menor y también la aprendiz de mi esposa. Bienvenido a nuestra humilde aldea, Urie Nocimas, dijo Kandumt, soltándose de Urie al mismo tiempo que Ishta. Con el impacto de la caída, Urie pudo describirlos mejor. Kandumt parecía estar llegando a la mediana edad, con su esposa un poco mayor. Sin embargo, considerando que era clériga, Olisa probablemente era un poco mayor de lo que aparentaba. Ishta, en cambio, parecía tener más o menos su edad, quizás un año más, en lugar de las muchas décadas que el anciano y el clérigo le sacaban. Como era típico en los aldeanos, tenían ojos verdes y apenas un poco de pelo sobre los ojos, mientras que el anciano lucía una pequeña barba castaña. De nuevo, les agradezco todo lo que han hecho por mí. Es maravilloso que me cuiden en este momento de necesidad, pero no quiero inmiscuirme en sus vidas por mucho tiempo.
Tengo la intención de seguir viajando hacia el oeste para averiguar sobre la anomalía en el otro extremo de la península, dijo Urie, lo que le valió miradas confusas de Kandum e Ishta, pero Olisa parecía entender de qué hablaba. El resplandor plateado, ¿verdad? ¿También eres clérigo?, preguntó Olisa, mientras ella e Ishta le curaban las piernas. Una de las ventajas de que un clérigo te atienda las heridas es que duele mucho menos de lo normal. Urie negó con la cabeza, ignorando una punzada de dolor cuando una de sus manos rozó su pierna rota. No, solo era el hijo de un erudito que quería seguir los pasos de su padre. Un chamán del gran desierto de Anciartan me habló de la la sangre vital que fluía en un extraño resplandor plateado en las tierras salvajes, y me intrigó lo suficiente como para ir a buscarla. ¿Qué brillo? Mamá, ¿de qué están hablando?, preguntó Ishta, levantando la vista del yeso mágico que le estaba haciendo en la pierna rota. El padre tenía una mirada igualmente inquisitiva. La madre procedió a explicar lo que estaban hablando aproximadamente de la misma manera en que el chamán le dijo a Urie, sin embargo, proporcionó una actualización sobre el sentimiento que obtuvo de ello. Era sentir soledad. ¿Es por eso que has estado tan distante últimamente, querida?, dijo el padre, con un asentimiento de Olisa confirmándolo. Pase lo que pase en los 6 días desde que sintió una gran depresión, la entidad que emite el resplandor no se ha movido desde entonces. Si continúas tu viaje, quizás puedas alcanzarlos antes de que nos alcance el invierno, dijo, volviéndose hacia Urie mientras se colocaba el hechizo mágico. Ya veo. Gracias, clérigo, dijo Urie con un respetuoso asentimiento. Algún día encontraré la manera de recompensarte por tu amabilidad, como haré con todos los que lo han hecho. Por ahora, me quedaré en tu hospitalidad. Su amabilidad es bienvenida, señor Nocimas. ¿Y ahora, comemos? El gruñido del estómago de Urie respondió la pregunta. Había pasado un mes y había llegado la primavera media. Durante ese tiempo, Urie había conocido mejor a la familia Famuer, y sus heridas, y las de Bor, habían sanado. Claro que no se fue de inmediato. En cambio, Urie pasó una semana ayudando a sembrar las granjas de la aldea para la próxima cosecha. Durante su estancia en la aldea, también compartió sus conocimientos de mágica, ya que Olisa, la clériga, y su hija estaban muy interesadas en el conocimiento que podía aportar el hijo de un erudito en mágica. La mayor parte provenía de los libros que llevaba consigo, pero también sabía algo de su padre. Y, por supuesto, con las conversaciones sobre mágica, surgieron más conversaciones sobre el resplandor plateado en la distancia. Había poco, pero también mucho, de qué hablar, así que surgieron diferentes teorías. Urie cree que se trata de algún tipo de monstruo, ya que los monstruos se crean a partir de ligeros cambios en la magia durante la oscuridad de la noche y en cuevas. Olisa discrepa, afirmando que se siente humano, aunque desconoce su significado. Solo que así es como la entidad se percibe a sí misma. Ishta, la menos informada del tema, mencionó a los evocadores de los Illagers y a los marginados, a menudo conocidos como brujas, como posibles responsables. Pero, con sus heridas curadas, debía partir pronto. Tras despedirse, el viajero Nocimas emprendió su viaje hacia el oeste. Afortunadamente, esta era la última vez que estaría en las tierras del señor Azum. Por lo que había oído, Azum era uno de los peores señores. Si se mantenía en las tierras del siguiente señor, podría evitar al otro de los señores más terribles, el señor Embelor. Aunque eso significa que pasaría por las tierras de Mistal y Prican. Señores que se aliaron tras la muerte de su padre. Una confederación de Illagers. ¿Qué debería esperar entonces? Esto no era en absoluto lo que esperaba. Señores, sois unos anfitriones generosos, especialmente para un simple viajero como yo. Urie se sentó a la larga mesa, con un aspecto muy fuera de lugar, siendo el único aldeano entre los aldeanos de piel gris. Aunque dudaba en probar la comida que tenía delante, no quería ofender a sus repentinos anfitriones no probando sus regalos. Lord Prican se rió, bebiendo un sorbo de su copa de vino antes de hablar. Tonterías. Eres un recién llegado a nuestras tierras, y con un mínimo de conocimiento académico. Eso, y nos has contado tantas historias maravillosas de tus viajes. Proclamó en voz alta, antes de suavizar el tono. Y nos has advertido de la futura amenaza del rey de ojos negros. ¿No está al otro lado del quiero decir, del desierto ondavericano? Dijo Urie, dándole un pequeño mordisco para saciar su hambre. Descubrir que el gran desierto anciartano no era lo que esperaba. Que los Illagers le enseñaran a usar el diario de un aldeano de Cantón fue sin duda una revelación interesante. No deberías preocuparte por él, sobre todo porque está al otro lado de las dunas. Ay, de verdad tienes que aprender a pensar en el futuro.
Puede que seas joven, más joven de lo que creía gracias a la experiencia que tuviste antes de venir aquí, pero hay lecciones que todos deberíamos aprender. Incluso los señores mayores de las tierras salvajes deberían aprender a pensar a largo plazo, dijo Lord Mistal, negando con la cabeza. Vendrá por nosotros tarde o temprano. Si ya ha creado tributarios en las islas, ¿por qué no vendría por las legendarias tierras de plata? Por eso elegimos confederarnos al heredar las tierras de nuestro padre. Si nos peleáramos, los demás señores intentarían reclamar las fronteras perdidas. Estoy seguro de que Lord Murst quiere hacerlo, dijo Prican, quizás un poco borracho. Ya veo. Eso es. No había pensado en eso. Había venido para evitar la ira del rey de ojos negros, pero si de todas formas venía para saciar su insaciable sed de conquista, entonces, ¿no habría ningún lugar seguro en Anciar? No, seguro que habría algún lugar que lo mantuviera a salvo. Quizás liderado por alguien del calibre del rey de ojos negros, pero sin el afán de conquista. ¿Dónde encontraría a alguien así? Eres hijo de un erudito, ¿verdad? ¿Te gustaría aprender del evocador de esta mansión? Seguro que alguien como tú encontraría interesante la conversación con uno de ellos, dijo Mistal, inclinándose sobre la mesa para agarrar un trozo de cordero ensartado. Lo pensó un momento antes de responder. Supongo que no todos los aldeanos como yo tendrían una oportunidad como esa, mi señor. ¿Cuándo hablaré con ellos? Podrás hablar con ellos por la mañana y luego te permitiremos partir. Ah, y por lo que nos has contado, avisaremos a los puestos de avanzada y a las patrullas para que te dejen pasar si anuncias tu nombre. Uriel miró sorprendido. ¿Un señor de Illager, dando vía libre a su territorio? Eso era inaudito. La sorpresa fue suficiente para que Uriel no notara la sorpresa de Picarn, antes de que de repente se convirtiera en comprensión y luego en una pequeña sonrisa cómplice, antes de desvanecerse en bebida para ocultar una sonrisa burlona. ¿Estás seguro de esto, mi señor? Esto es, increíblemente generoso. Ni siquiera puedo, empezó a decir Uriel, pero un gesto de su mano lo interrumpió. No es nada. Ya se hace tarde, y por la mañana tendrás una conversación con el evocador. Le contaré sobre la próxima conversación, pero por ahora debes descansar. Estar en tu mejor momento es una sabia decisión para una conversación intelectual. Incluso los chamanes y clérigos de aldeas más pequeñas estarán de acuerdo. Uriel asintió, antes de terminar su comida y levantarse de la mesa con una reverencia respetuosa. De repente, las cosas parecieron mejorar para los últimos nocimas. Si no fuera algún tipo de truco. Mi querida mía, espero que estés bien. Mi unidad ha estado ocupada y anhelo que vuelvan los días de paz. Tu última carta me ha dado fuerzas, incluso después de la última batalla que libramos. Fue dura, y no creo que estemos destinados a regresar a Alund. Si esto es una despedida, te deseo una vida feliz de ahora en adelante. Quiero que abandones a Alund. Dirígete al este, abandona tu hogar y no mires atrás. Nuestro comandante nos pide que hagamos lo mismo. Ojalá podamos encontrarnos en Soxano o en algún otro lugar de la región. No sé si te volveré a ver. Te amo, mía. Atentamente, Dan, una carta escrita en 12.529 de por un soldado de la República de Alund, en la conquista de Alund de los Ojos Negros. 11 de Middle Spring, 12.529 de las Tierras Plateadas de Anciar, la Confederación Illager Mistal Prican Mansión de Lord Prican. Uriel se despertó y miró fijamente el techo de madera que había sobre él. El techo de la mansión de los Illager, pensó, antes de incorporarse en la cama. Seguía siendo surrealista ver de primera mano el interior de una mansión sin ser un cautivo. Las vistas, los olores, ningún aldeano estaba destinado a experimentar la vida de un Illager, ni siquiera aquellos como estos Illagers en un lugar tan retrógrado como este. Y aún así. Uriel se levantó de la cama, se puso su túnica y pensó en lo que le depararía el día. Para empezar, se le había concedido la oportunidad de hablar y compartir conocimientos con uno de los evocadores de la mansión, la versión del Illager de un chamán o clérigo. Quizás el equivalente a un erudito de mágica aldeano de menor nivel, como él. Sin embargo, la posibilidad de hablar con un evocador aún le da vueltas en la cabeza. Extendiéndose frente a la ventana, que daba al bosque de robles oscuros que rodeaba la mansión, con puestos de avanzada distantes que sobresalían de la línea de árboles. A los habitantes de las mansiones les encanta asentarse en los oscuros bosques de robles por la abundancia de madera y el relativo aislamiento que ofrecen. Por supuesto, los habitantes más civilizados no viven exclusivamente en mansiones ni puestos de avanzada, sino que tienen sus propias aldeas, al igual que sus súbditos más pintorescos. Algunos incluso viven entre los aldeanos para gobernarlos mejor. Mirvain era diferente.
Era una de las pocas naciones mixtas, donde coexistían aldeanos e isleños. Ayudaba que todos hablaran común o anciartano, si desconoces la extensión de la lengua común. Incluso en los confines del supramundo más alejados de Anciar, seguían hablando la misma lengua común, quizás incluso llamándola por el nombre de su propio continente. Mirvain tuvo muchos problemas en la región de Apcitón, debido a su tolerancia con aldeanos e isleños, lo que hacía que sus vecinos se enfadaran con ellos. No es de extrañar, entonces, que cuando el rey de ojos negros incendiara Arlainth, el ducado, al que algunos llaman reino, aunque es un error, de Mirvain no encontrara aliados, e incluso sufriera más daños que otros estados aldeanos. Al salir de su habitación y adentrarse en los amplios y laberínticos pasillos, olvidó su hogar y comenzó a reflexionar sobre esta visión del pasado. Hace unos miles de años, algo así como un reino aldeano era una idea lejana, una leyenda de la lejana era aldeana, una imposibilidad comparable a la idea del Nether y la invasión que desencadenó. Quizás la leyenda de la unión entre aldeanos e Illagers fuera cierta entonces, pero demostraba que solo una fuerza externa podía unir a las dos razas. Tal cosa no existe. Sus pensamientos volvieron a la mansión. Algunos habitantes de la aldea que pasaban junto a él lo miraban con dureza, pero su condición de protegido significaba que no sería despedido, literalmente, por los habitantes de la aldea equivalente a la aldea. La sociedad de la aldea era mucho más militante que la de los aldeanos, e incluso carecía de la idea de mantener la paz a menos que fuera absolutamente necesario luchar. ¿Apuñalar por la espalda a otros para ascender en las filas? Perfectamente aceptable, siempre y cuando no se descubrieran tus planes ni se descubrieran tus homicidios. Difundir rumores falsos para manchar la reputación. Generalizado y constante, siempre y cuando no se descubriera que eres la fuente. Ya era malo fuera de Mirvain, e incluso en Mirvain, a veces no era genial, pero de alguna manera era peor en las sociedades señoriales como estas. De camino al estudio del evocador, pasó por cocinas, almacenes, granjas, corrales, barracones, celdas y todo tipo de estancias, todas destinadas al servicio de la mansión y sus habitantes. El número de ocupantes probablemente no superaba el millar, como muchas aldeas que había conocido. Pero solo hacía falta un pequeño número de Illagers para cobrar impuestos a docenas de aldeas, sobre todo porque los Illagers pueden traer algo para lidiar con los golems de hierro, evocadores y devastadores. Demonios monstruosos y con cuernos que arrasan casas enteras. Negó con la cabeza al llegar a la puerta de una habitación en el tercer piso. Con un golpe, se tragó el miedo y se anunció. Urien Ocimas, aspirante a erudito. Vine porque Lord Mistal deseaba que hablar contigo. Nada. Durante un minuto entero, no hubo respuesta. Entonces, la puerta se abrió de golpe y unos ojos verde oscuro aparecieron justo en su rostro, clavándole una mirada penetrante. Así que eres hijo de un erudito aldeano con el que Mistal quería hablar. La evocadora de piel gris, todavía incómodamente cerca de su rostro. Su aliento era gélido, y la sensación algo familiar de la magia lo impregnaba. Supongo que podría aprender algo de ti. Los saqueadores siempre acaban matando a los clérigos en las aldeas que asaltan. Ella retrocedió, observándolo detenidamente. Ahora que no la tenía frente a él también podía verla mejor. Suponiendo que no se estuviera rejuveneciendo, parecía tener más o menos su edad, lo cual no tenía sentido si se trataba del evocador principal. Además, debía de haber algún efecto que emanaba de ella y afectaba a Urie, a juzgar por las extrañas sensaciones que lo recorrían. Supongo que servirás. Entra. Podemos hablar. ¿Por qué tiene un mal presentimiento sobre esto? Así es como funcionará esto. Urie estaba sentado frente a una chimenea, en el estudio del evocador. Frente a él, el evocador bebía a sorbos la bebida herbal que también tenía en las manos. Era una mezcla amarga, supuestamente un lujo del otro lado del desierto del que solo había oído hablar vagamente. Incluso del otro lado de Anciart. Te voy a preguntar una cosa, y luego puedes preguntarme algo cuando respondas, y lo repetiremos hasta que estés satisfecha con tus respuestas. Primera pregunta, dijo, negándose a esperar su respuesta. Típico. ¿Que también entiendes los fundamentos de la manipulación? Obviamente, se divide en dos tipos distintos. Minería, que implica el uso de mágica para mover y descomponer material, y artesanía, que implica el uso de mágica para organizar y ensamblar material. La manipulación es común en la vida diaria, excepto en situaciones de violencia. Respondió, aprovechando lo aprendido de la tutela de su padre. Era el más estudioso de sus hermanos, aparte del mayor, quien vivía aún. Está bien.
Puedes hacer tu pregunta, dijo el evocador, sacándolo accidentalmente de su espiral de dolor. ¿Cómo funciona la evocación en comparación con el encantamiento, la manipulación y otras formas de uso de mágica? Una pregunta predecible. Si bien es similar a encantamiento, ya que debe involucrar la lengua del antiguo, no altera las capacidades ni aplica ningún efecto a un objeto. También es similar a manipulación, pero no implica alterar material alguno, excepto el de las criaturas, algo que manipulación no hace. La evocación manipula criaturas, potenciando tanto a nuestros devastadores como a nuestra propia gente, y crea a los devastadores en primer lugar. Puede convertir criaturas como vacas y Ayaisen. Bueno, ¿has visto a qué se parecen más? Devastadores y vexes, sí. Uno de esos toros retorcidos irrumpió en mi puerta. En fin, también permite desatar hechizos, aunque la mayoría de los evocadores prefieren invocar vexes y esas cosas llamadas colmillos. Criaturas de magia pura que existen solo por un breve tiempo, a diferencia de otras criaturas de magia pura como los Ayais. Pero me estoy adelantando. Mi turno para una pregunta. Háblame de tu hogar. Urie parpadeó, sorprendido por el repentino cambio de tema. Tosiendo, reflexionó y respondió. Mirvain estaba en el centro de Axitón, entre Novarrain y Virgendía, lindando con Ondaverdía. Era un ducado, no un reino como muchos creen. Eligieron este nombre porque era una sociedad donde aldeanos e isleños eran iguales. Era pacífica, a pesar de los problemas internos que enfrentaba. También lucía hermosa. Hasta que llegó el rey de ojos negros. ¿Quién? Preguntó la mujer, ignorando que aún no era su turno. Aunque él no podía recordárselo. Honestamente, no recuerdo su nombre. Es un rey Illager, no como sus señores de mansión, que tomaron el poder en Arlainth y conquistaron una enorme extensión de territorio. Desde el río Rin hasta Zetoni, y desde Aalundi ahora, hasta Mirvain. No creo que Novarrain dure mucho, ya que es el último estado de Axitón que no está bajo su dominio. Creo. En fin, invadió Mirvain y la devastó, más que otros reinos que invadió, debido a nuestra tolerancia. No queda nada de la familia Nocimas. Quizás mi hermano mayor estaba lejos, pero no lo sé. No lo he visto desde que era pequeño. La evocadora no dijo nada, dejándolo expresar su dolor. En un momento dado, dejó de hablar, creando un silencio que llenó toda la habitación, salvo por el crepitar de la chimenea. Aún así, ella no dijo ni una palabra durante al menos unos minutos. Siento mucho su pérdida. ¿Y qué le parece su siguiente pregunta? Dijo finalmente, sacando a Urie de otra espiral depresiva. Continuó intercambiando preguntas y respuestas, esta vez más centrado en los detalles más minuciosos de la mágica, junto con conversaciones sobre sus respectivas sociedades. Sin embargo, durante toda la conversación, Urie no pudo evitar ver a la evocadora frente a él actuar un poco extraña. ¿De verdad, lo lamentaba? Durante el resto de la conversación, Urie descubrió que ella tenía su edad y que era esencialmente una prodigio en evocación y otras formas de mágica. Su talento le valió el reconocimiento de los señores hermanos, por lo que terminó al frente de los evocadores de los señores. Una parte de él se sentía menos nervioso ahora, pero aún había algo extraño en ella. Su forma de moverse, los ligeros ajustes en su túnica negra, su postura, estaba planeando algo. ¿Pero qué? Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra discusión, dijo de repente, aplaudiendo. Aún así, no puedo evitar sentir que no pagamos lo mismo. ¿Qué? Preguntó Urie, temiendo de repente por su futuro cercano. Claro, no sé quién de los dos salió ganando, así que debemos compensar este desequilibrio. Claro que ya tengo algo en mente. De repente, miró hacia la puerta y la señaló. Se oyó un sonido audible al cerrarse, y el miedo de Urie no hizo más que aumentar. ¿Qué planeaba hacer? ¿Qué horrores estaba cometiendo? Y por cierto, mi nombre es Istarte. ¿Por qué se estaba aflojando la bata? Así que eso es lo que quería decir. Me pregunto si papá estaría orgulloso de mí ahora mismo. Urie partió al día siguiente con nuevas perspectivas sobre diversos aspectos de la vida de los Illager. Además de ese evento, también descubrió lo errónea que era su propia visión de la sociedad Illager fuera de Mirvain. Lo que él creía un pozo de traiciones sin fin era en realidad un grupo muy unido por su señor de la mansión, o señores en este caso, que simplemente desconfiaba de otras mansiones. Existen facciones internas, sí, pero al fin y al cabo siguen viviendo bajo el mismo techo. También hay muchas más mansiones, y muchas más aldeas, de hecho, de las que creía. Muchas están simplemente ocultas y no tienen acceso por carretera, y la mayoría de los señores feudales se alinean con otro señor feudal.
Resulta que era él quien tenía una mala opinión de los villagers, y no al revés. No estaba del todo convencido, después de todo, vivían a costa de su pueblo, pero al parecer la hipocresía es recíproca. Quizás algo como lo de Mirvain pueda volver a ocurrir, pero se necesitaría un milagro para que ocurriera ahora. Ahora ve la posibilidad, si la noche con Istarte demostró algo. ¿Y no fue algo extraordinario? Sin duda fue agradable, pero no esperaba que fuera su primera experiencia. Pensándolo bien, era bastante obvio ahora que ella estaba interesada, pero solo sintió un deseo real por él después de que él le diera su segunda respuesta. Al mirar hacia el tercer piso de la mansión, Urie pensó que vio esos mismos ojos mirándolo a través de la ventana de ese estudio, pero solo después de ver una mano gris saludándolo se dio cuenta de que Istarte estaba efectivamente en la ventana. Él le devolvió el saludo, sabiendo que probablemente sería la última vez que la vería. Probablemente. La mansión se rezagaba cada vez más, pero su protección permanecía en él mediante una pequeña banda gris en su brazo, que exhibía la bandera de la Confederación. Para los señores feudales locales, significaba que estaba bajo la protección de la Confederación Mistal Prican y que nadie debía tocarlo. Para los de la Confederación, significaba que era inmune a los peajes y que recibiría protección especial de los habitantes de Mistal y Prican. Sin embargo, lo mantendrá alejado de los pueblos. Varias semanas de viaje parecieron pasar en un abrir y cerrar de ojos. Comparada con el territorio de Lorazun, la Confederación era mucho más agradable. Las aldeas eran más prósperas, y los saqueadores solo tocaban en los puentes, en lugar de hacerlo al azar cuando se encontraban con un aldeano. No es que le tocaran a él, ya que la protección de los señores lo hacía inmune a su típica farsa. Una ventaja a medias de la protección le permitió hablar con muchos de los saqueadores que encontró en el camino. La mayoría solo quería saber por qué había obtenido la protección de Mistal y Prican, y escuchar su historia hizo que muchos lo trataran como solían hacerlo los villagers de Mirvain. Los respetuosos, al menos. Pero ni siquiera esto duró, pues cruzó a la zona salvaje sin señor. Aquí, sobrevivir era más difícil. Los monstruos vagaban sin control, y aunque era de esperar, era peor que cualquier otro grupo de monstruos que hubiera visto. Monstruos más raros y pasivos, como las arañas y los creepers, abundaban sorprendentemente, aunque eso no era nada comparado con los no muertos. Según su suposición, había llegado justo cuando llegó el verano, aunque se sentía igual que la primavera. Y aún así, no estaba más cerca de descubrir qué era el resplandor plateado. Algunos clérigos con los que habló en su camino teorizaron que podría ser una persona, pero nadie podría vivir en esta locura. Suspiró mientras caminaba por el pintoresco cerezo con Bor pisándole los talones. Era una distracción bastante grande, pero como no había mucho más que buscar en esta zona, tendría que rendirse y regresar a la Confederación en algún momento. Quizás volver a Istarte, no debería pensar en eso. Eso fue hace un mes. El suave viento soplaba contra su piel y la sensación del camino de grava bajo sus pies. Espera un minuto. Urie bajó la vista hacia sus pies y la fina capa de grava que formaba un sendero que se extendía a su derecha, debajo de él. Prestando más atención, oyó el suave crepitar de las antorchas colocadas a los lados de unos cerezos, probablemente para mantener el sendero iluminado por la noche. Una hazaña costosa para las tierras salvajes plateadas, y difícil también para algunas naciones fuera de ellas. Siendo esta la primera señal de civilización que veía en mucho tiempo, Urie decidió que lo mejor sería seguirla. Mientras caminaba por el sendero, notó cómo los árboles habían cambiado, volviéndose mucho más organizados de lo natural y con un aspecto podado en algunos lugares. O bien alguien tiene demasiado tiempo libre o ha encontrado la fuente del brillo que estaba buscando. Finalmente, se topó con un pequeño muro de adoquines, probablemente para mantener alejados a los monstruos errantes, que rodeaba una colina con un acantilado que dominaba el mar. Tras él, campos de cultivo irrigados y cuidados con eficiencia estaban interrumpidos por varios huertos, y los campos se elevaban en niveles a su alrededor. Supuso que se debía tanto a una decisión estética como a que el terreno montañoso dificultaba la agricultura normal que esperaba de los aldeanos. Aún así, la cantidad de alimentos que se cultivaban, alguien podría alimentar a una aldea entera con todo esto, pensó mientras encontraba las primeras estructuras. A pesar de que se cultivaba tanto, había muy pocas viviendas en este asentamiento. Lo primero que encontró fue una pequeña casa de troncos, con un pequeño corral de cerdos detrás. Una chimenea se extendía sobre la casa, desprendiendo humo desde su interior, pero parecía que nadie había abierto la puerta principal en al menos un mes. Lo que le pareció más extraño fue su construcción.
Las paredes estaban hechas de troncos de árboles, colocados de forma que se entrecruzaran. ¿Qué cultura tiene esta aldea?, reflexionó Urie en voz alta. No hay taiga por aquí, pero esperaba algo así de ellos. ¿Son colonos de los Pinares? El segundo edificio era mucho más grande, de 2 plantas, carecía de techo por alguna razón y se construyó un poco más acorde con lo que esperaba de esta región. Troncos de roble en las esquinas, largos tablones que se extendían a través de ellas, ventanas más grandes de lo que esperaba, pero en general parecía encajar con el método de construcción típico de los llaneros. Incluso tenía una base de adoquines, con ventanas por alguna razón. ¿Tiene sótano? En cuanto al resto de la casa, parece que estaba inacabada, a juzgar por los tablones que faltan cerca de la parte superior, así que quien quiera que viviera aquí debía de seguir por aquí. Tenía un porche en la parte delantera, y la parte trasera daba a una terraza que se extendía más allá del borde del acantilado. Quien quiera que viva aquí también debe estar esperando invitados, ya que había mesas y sillas dispuestas cerca de la barandilla de la terraza. Tras atar a Bor a uno de los cerezos cercanos, Urie se acercó a la puerta principal de la casa más grande. La puerta de roble no tenía suficiente cristal para poder ver el interior, pero supuso que alguien debía estar dentro. Supongo que lo averiguaré, dijo, dando una serie de golpes a la puerta, antes de esperar en silencio. Por un tiempo, volvió a golpear, pero al tercer golpe fue interrumpido por la puerta que se abría. ¿Qué tiene en la cabeza? De pie ante él estaba una joven pálida con un revoltijo de cabello dorado. ¿Qué demonios? No vestía nada que él reconociera. Una especie de túnica con un extraño abrigo gris sobre los brazos y un pantalón sencillo que la cubría. Hola, logró decir Urie. Para alguien con ropa tan poco usada y el pelo tan suelto, sobre todo en tanta cantidad, el resto de su figura era fascinante, como mínimo. A la altura de la nobleza que vio en Accitonía. Entonces ella dijo algo. Urie no lo entendió. No era en común, y no le sonaba a encantamiento, y desde luego no parecía uno de esos legendarios hombres cerdo. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo siento, creo que no entiendo lo que dices, dijo Urie frunciendo el ceño. ¿Podrías repetirlo? El intento, ciertamente deficiente, de que lo repitiera en común la llevó a decir algo más en lo que debía ser otro idioma incomprensible. Lo que más lo desconcertó de esta situación fue que ni siquiera los continentes lejanos hablan esos idiomas. Ni nada que no sea común. ¿De dónde aprendió esos idiomas? ¿De qué tierras venía donde la gente hablaba así? Pensó, mientras la confusión se le dibujaba en el rostro. La mujer debió de darse cuenta, suspiró y murmuró lo que él solo supuso que era una maldición. Negó con la cabeza y vislumbró la puesta de sol a lo lejos. Como no podía salir de aquella zona aislada a tiempo para encontrar un pueblo donde descansar, tendría que intentar conseguir alojamiento con la extraña mujer que tenía delante. Hizo lo mejor que pudo para simular que dormía, lo cual la mujer pareció comprender y le indicó la otra casa. ¿Estaba ella, sola? Bueno, no es que ella pueda sorprenderlo demasiado de ahora en adelante. Día 97, 7 del nuevo verano, 12.529 d, los Silverwilds, el retiro de Tanya. No estoy solo. Claro, no podía hablar el idioma, porque, por supuesto, no podría. ¿Por qué lo haría? Sin embargo, el hombre que llegó a mi casa fue claramente lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso lo suficientemente rápido y cambió a un juego de charadas para comunicarse conmigo, al que me uní rápidamente. Parecía que necesitaba un lugar donde dormir, así que lo dirigí a la cabaña que había construido. ¿Cuánto? ¿Meses atrás? Quizás podría decirme el calendario local, después de que se resuelva la barrera del idioma. Quizás tenga algunos libros. Lo llevé al interior de la cabaña, un poco polvorienta y con ligeras reformas. Las escaleras que bajaban al sótano se habían quitado en lugar de una escalera, y esta ahora ocupaba el mismo lugar que antes mi cama, oculta por una trampilla en el suelo. En cuanto a la cama, estaba en la habitación donde antes estaban las escaleras, creando un verdadero dormitorio en lugar de estar a la intemperie como antes. Aparte de eso, no había cambiado mucho más. Sinceramente, estaba demasiado polvoriento para vivir allí en ese momento. O al menos, eso pensé. Cuando me giré para ver su reacción a mi escasa ofrenda, miró a su alrededor confundido, sobre todo a la cocina donde, quizás haya olvidado lo atrasado que puede ser este mundo. O quizás les sorprende la antigüedad de todo.
Pensé, pero me olvidé de eso y di un recorrido bastante flojo, debido a las complicaciones del idioma. Enseguida encontré la respuesta a mis pensamientos anteriores, cuando el desconocido se fascinó con el grifo, experimentando con las funciones de agua caliente y fría. Eso me dijo bastante sobre quienes supongo que son mis vecinos, a menos que este hombre haya venido hasta aquí de alguna manera. Lo que me hizo preguntarme, ¿de dónde salió? He buscado por la zona y no he encontrado rastro alguno de civilización en varios kilómetros a la redonda. Y considerando el viaje que habría tenido que hacer, el hecho de que haya logrado llegar aquí sin armas visibles es extraño. Por otra parte, no he podido encontrar el desierto del que vengo desde que llegué, y sabía que tenía que estar a 1 o 2 días de distancia, considerando que corrí. Solté una tos y, en cuanto recuperé su atención, lo llevé a la habitación. Supongo que me dio las gracias, pero no pude distinguirlo porque no entendía el idioma, y se durmió en cuanto se acostó. Supongo que no soy el único que no puede resistirse al encanto de una cama, aparentemente. Salí de la cabaña y miré la luna que se alzaba sobre el mar, anunciando la llegada de la noche y los monstruos que plagaban mi vida. Oh, supongo, mi más allá. No me sorprendería a estas alturas que Ser Décimo simplemente olvidara que aquí existe una especie de mundo real, en lugar del vacío que mencionó. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cuál es la naturaleza de este mundo? El maná fluía por todas partes. Esa fue la primera diferencia fundamental entre mis mundos anteriores y este. En el primero, ni rastro de magia. En el segundo, la magia formulística fluía del interior de una persona, no del mundo mismo. Ambas tierras carecían de maná, que yo supiera. Aquí, la fórmula existía a lo largo de un nuevo y omnipresente sistema que yacía en todo, excepto en ella misma. Incluso para la desconocida, los sistemas gemelos de maná existían, pero la energía formulística interior ni siquiera se había tocado. Quizás aún no habían descubierto cómo funcionaba el maná formulístico en comparación con lo que fuera este nuevo maná. Dejando a un lado mis preguntas sobre el estado actual de la magia de este mundo, había algo que me hizo sonreír. El extraño había llegado en mula, algo que a menudo solo crea la civilización propiamente dicha. Lo que significa que provenía de una sociedad civilizada, o al menos algo desarrollada. Una con roles para todos, con reglas que seguir. Después de todo, no me habían maldecido para estar solo con los monstruos. Entonces, ¿con qué he sido maldecido? Urie despertó sintiéndose más descansado que nunca. Y en otro lugar desconocido, incorporándose, observó la habitación que ahora habitaba. Tener un dormitorio en esta, aún no aldea ya era una sorpresa. Incluso en Mirvain, tener dormitorios privados era todo un lujo, y aunque las mansiones de Illager ofrecen habitaciones privadas, a menudo resultan más estrechas. Esta, en cambio, era simplemente acogedora. Una cama y una especie de mesita junto a la cama ocupaban las dos esquinas más alejadas de la puerta, mientras que la tercera esquina estaba ocupada por una cómoda con un material reflectante que nunca había visto encima. En la cuarta esquina había dos puertas, una que daba a la habitación principal y otra al baño más grande que jamás había visto. O, al menos, supuso que era un baño. Al levantarse de la cama y dirigirse al extraño objeto que estaba sobre la cómoda, Urie no pudo evitar maravillarse por lo que vio. Él mismo, más nítido que cualquier reflejo en el agua de un lago o acero perfectamente brillante, le devolvió la mirada. Obviamente, había visto cómo funcionaba el reflejo y había visto su propio rostro antes, pero con una claridad tan perfecta, ¿qué podría hacer esto? ¿Plata? Se inclinó hacia la ventana reflectante y examinó el rostro que solo había visto vagamente en reflexiones pasadas. Era. Supongo que me veo bastante decente. Tras unos minutos de introspección y reflexión sobre cómo lo habían visto antes los demás, todo cobra sentido ahora. Salió a la sala principal de la casa. Tardó otra hora en salir, pues encontró el fregadero, aparentemente mágico, en la cocina. ¿Qué otras maravillas le aguardaban allí? ¿Qué más le tendrá reservado esta mujer? Al parecer, el desconocido llevaba varios libros, que me prestó para que entendiera su idioma. Por suerte, llevaba un diccionario, que pude usar como referencia. Lo más interesante fue que el alfabeto de este idioma se alineaba fácilmente con el del latín. Claro, algunos caracteres poco usados no tienen copias, y la puntuación era casi idéntica a la del albisco y el germano. Esto facilitó bastante el aprendizaje de la escritura, y pude aprenderme bastantes palabras en pocas semanas, pero la cercanía del idioma seguía siendo desconcertante. A cambio, le di un alfabeto de germano, albish y japonés, además de algunas palabras de cada uno.
Aunque no pretendo ser el mayor conocedor de ninguno de mis idiomas, la gran cantidad de palabras que logré recordar y escribir me sorprendió incluso a mí. Sobre todo porque al principio no reconocí algunas, o ni siquiera pude escribirlas. Mientras el extraño los miraba, revisé mentalmente la reserva de maná dentro de mí. 43. Sigue siendo diferente cada vez, pensé, al ver cómo había bajado un punto, sea cual sea esta unidad de medida de maná. Evidentemente usé algo al escribir, porque casi nunca baja y solo baja cuando intento usarlo. Con mi comprensión aún básica del lenguaje escrito, escribí una pregunta al extraño. ¿Cómo te llamas? El desconocido miró la nota después de que la deslicé por la mesita que nos separaba. Con mi nueva casa terminada, sentí la necesidad de invitarlo a comer al menos una vez, ya que parece que el acuerdo durará un tiempo, así que mantener una buena relación con mi único contacto con el resto del mundo es crucial para mi futuro. Finalmente, me respondió. Fruncí el ceño al ver la calidad de mi letra comparada con la suya, pero solo por un momento, ya que hacía poco que había empezado a escribir. Urien Ocimas, erudito de la magia. Leí mentalmente, y de repente me encontré con un término desconocido. Consulté el diccionario y finalmente encontré lo que buscaba. Erudito en magia. Ocupación de quien estudia magia y encantamiento, así como formas inexploradas de magia. Puede o no tener más inclinaciones mágicas que la persona promedio. Generalmente empleado por reinos más grandes. Similar a los clérigos y chamanes, aunque no debe confundirse con ellos. Bueno, eso no respondió ni una palabra. De hecho, generó más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué puedo sentir el maná que sale de algunas palabras al leerlas? ¿Y por qué el encantamiento es el mismo que la entidad a la que me enfrenté antes? ¿Qué es un clérigo o un chamán? Dejando ese montón de preguntas para estudiar después, traduje lo que escribió al germano, ya que es el idioma con el que estoy más familiarizado. No tengo muchas oportunidades de practicar japonés en el anverso. Después, escribí mi nombre tanto en germano como en mi mejor intento de Villageralt, que es el nombre de la lengua escrita de esta gente. Tanya von de Gurechav. Me detuve, considerando si debía mencionar mi rango y ocupación. ¿Lo entendería siquiera Urie? ¿Cuál es mi rango, en realidad? Las charreteras de mi guerrera habían pasado de teniente coronel a general de brigada, aparentemente en consonancia con los típicos ascensos dobles que reciben los soldados al caer al servicio del Reich. Veterano. Le devolví la nota mientras leía un poco más el diccionario. Al revisar algunos de los temas mencionados, se aclararon algunas cosas. La mágica, o como a veces se le llama, sangre vital, es el maná de este mundo que parece existir en todo, excepto en mí, por alguna razón. Al parecer, tenía una idea bastante clara de cómo funcionaba este maná, pero me perdí algunos detalles. Lo que llamo de construcción y construcción es, por alguna razón, minería y fabricación. Incluso yo podría haber encontrado algo mejor, pensé, mientras rebuscaba en el diccionario. Finalmente, Uri habló, sacándome de mis investigaciones sobre cómo funciona la magia en este mundo. Se señaló a sí mismo, luego a su nombre en la nota. Finalmente, habló, repasando cada palabra. Urien Ocimas, dije, dejando que el nombre me saliera de la boca. Este idioma era demasiado fácil de aprender. Ejecuté un hechizo de detección y, efectivamente, el aumento gradual de maná dentro de mí se detuvo y se usó para aprender común. ¿Cómo sabía ya el nombre del idioma hablado? Ni siquiera, ¡ay! ¡Qué práctico! Después de unas semanas más, pude aprender el idioma sorprendentemente simple, y de alguna manera familiar, de este mundo. No del área local, ni de la especie específica de Urie, no. Un idioma que existe en todo el mundo. Al menos, la parte hablada sí. El lenguaje escrito, por otro lado, está solo la mitad de extendido, y estaba dividido aproximadamente entre los aldeanos, a los que pertenece Urie, y los villagers, quienes se diferencian de los aldeanos por el color de piel, aunque la cultura es más una división que eso. Sin embargo, a diferencia de mis vidas anteriores, los colores que causaron tanta discriminación en mi vida se consideraban parte de la raza aldeana. Los villagers, de alguna manera, tienen tonos de piel que van desde un gris muy claro hasta grises azulados más oscuros, aunque la mayoría se encuentra dentro de un tono gris. Aún así, a pesar de las diferencias de color de piel y cultura, aunque ni Urie ni los libros que he leído hasta ahora han profundizado en la cultura de los villager, sus respectivos alfabetos y lenguas escritas eran increíblemente similares. Incluso los nombres eran casi idénticos. Villageralt para los aldeanos, y Villageralt para los villager. Justo al lado, se ven muy parecidos. Un golpe en la puerta me sacó de mis cavilaciones. Entren.
Grité desde frente de la sala de estar. Urie, el erudito que encontró mi pequeño terreno, entró en la habitación y se sentó en una silla frente a la chimenea. Tenía en las manos una hoja de papel enrollada, que colocó sobre la mesa de centro entre nosotros. Ojalá pudiera tomar un café. Mis ojos se abrieron cuando el mapa fue desplegado frente a mí. ¿Qué carajo? Mi primer pensamiento fue que estaba en Europa, otra vez. Mis ojos inmediatamente notaron Japón y Corea, ubicados donde deberían estar Gran Bretaña e Irlanda o, si nos basamos en mi segunda vida, aquí Tsushima había reemplazado a Albion. Entonces empecé a observar el resto del mapa. Italia se fragmentó en islas. Múltiples islas reales se integraron al resto de esta nueva Europa. Una segunda península al estilo de Bretaña que crecía frente a la costa noroeste de Iberia. El hecho de que el mar Mediterráneo ya no tuviera acceso al océano. El Mar Negro ahora es un caos de grandes lagos y los nombres, malditos. Inmediatamente, identifiqué el Reino de los Ojos Negros como la principal potencia más cercana de la región, con esta coma nuez que se encuentra donde Polania ocupa mi segunda vida. Germania parecía un desastre, pero lo que fuera que estuviera pasando con los hildoanos era claramente peor. Empecé a pensar en el desastre que me esperaba en Escandinavia, pero Urie atrajo mi atención primero. Estamos aquí, dijo Urie, señalando la punta de la nueva península en Iberia. En lo profundo de las tierras plateadas, en un espacio que ningún señor se atreve a tomar. Sin aldeas en varios kilómetros a la redonda, y lleno de no muertos. Incluso más ahora de lo que me han contado. Genial, entonces tendría que caminar mucho para encontrar el pueblo más cercano. Adivinando por el nombre de esta región, incluso este lugar se considera atrasado. Realmente terminé en medio de la nada. Urie señaló con el dedo el centro del sur de Francia, que estaba ocupado en su mayor parte por el Reino de los Ojos Negros. Vengo de aquí. Mirvain existía antes de que el Rey de Ojos Negros viniera y lo incendiara. Peor que otros, ya que toleramos a ambos, dijo Urie, y luego trazó una línea desde Mirvain hasta nuestro punto actual. Tardé 4 meses en llegar aquí, con retrasos. Miré el camino que tomó para llegar aquí y entonces me di cuenta de algo. Además del desierto de Ondaveria, ¿hay algún desierto en la tierra salvaje plateada? Pregunté, mirando la enorme extensión de Ondaveria, ocupada por un desierto gigante. Negó con la cabeza. No. No hay nada de ese bioma en la tierra salvaje. No es que importe, ya que desde aquí hay un mes de viaje para llegar al desierto. Espera un minuto. Recuerdo haber acabado en un desierto cerca de aquí, y llegué en un día. Pero si lo que dices es cierto. Urie me miró confundido, mirando el mapa. ¿De dónde vienes? De todos modos. ¿Debería decirlo abiertamente? ¿Que llevo, qué, menos de un año en este mundo? ¿Qué podría mentir? Tanto Germania como Japón están justo delante de mí, así que no puedo mentir. ¿Y qué hay de mis títulos, mi rango? Ya dije que soy un veterano. A la mierda. No lo sé. Un día, hace unos cientos de días si no recuerdo mal, me desperté en la playa y en algún momento me teletransporté a un pozo en el desierto. Admití. Urie parpadeó, pero continué sin hacer nada. Me dijeron que me sumergiría en el vacío por toda la eternidad, pero esto no es así. Recuerdo haber estado brevemente en una especie de vacío, pero de repente me teletransportaron a la playa y luego de nuevo al desierto, tras encontrarme con una entidad alta. El silencio inundó la habitación al terminar, mientras Urie parpadeaba rápidamente y se ponía a pensar. ¿Era demasiado? Ni siquiera había mencionado mis vidas pasadas. Había una tercera raza, dijo Urie de repente. Una con poderes de manipulación que superaban con creces los de los aldeanos y los aldeanos. Su idioma se usa en encantamiento, aunque desaparecieron hace muchos milenios, al comienzo de la era del colapso. Se los podía distinguir de un aldeano o un aldeano por una característica distintiva. Señaló mi cabeza, no, mi pelo. Todos tienen pelo. ¿Tú tampoco tienes pelo? Pregunté. Era imposible que todos fueran calvos o algo así. No sobre nuestras cabezas, no, respondió. Bien, ¿hay algo más que los distinga? Se observó que usaban una forma diferente de mágica además de la variedad normal, y no tenían reservas estáticas de mágica normal. La suya crecía lentamente, recogiéndola del propio mundo. También podían teletransportarse, creo, respondió Urie frenéticamente. Debería buscar en mis libros. Necesito algo. Se levantó rápidamente y se fue, olvidándose de cerrar las puertas en el camino, dejándome a mí analizando las implicaciones de lo que dijo.
¿Qué carajo soy yo en este punto? Tenía la sensación de que esta mujer, Tanya von de Gurechaz, según descubrió, era la fuente del brillo plateado, pero esto es más de lo que jamás podría haber esperado. Un anciano viviente de la primera era, que regresa por primera vez desde el colapso de su civilización. Uno tan radiante como la plata, y uno que los guiará a todos fuera de la era oscura en la que viven. Claro, puede que hayan olvidado el pasado, pero miren lo que han logrado en tan poco tiempo. Si Urie tuviera que adivinar, probablemente apareció a principios de este año, regresando de quién sabe dónde y honrándolos con su presencia una vez más. Lo que sea que la haya hecho olvidar su pasado, suponiendo que lo hiciera, a juzgar por cómo hablaba de sus recuerdos, podría ser una bendición, ya que incluso él sabe que el colapso de los antiguos no fue pacífico. Asintiendo para sí mismo, tomó una decisión. De ahora en adelante, seguiría a Tanya, ayudándola en todo lo que pudiera. Ojalá ella supiera lo valioso que es tener un recurso como él a su lado. ¿Recurso? Urie se detuvo en ese pensamiento. ¿Por qué me considero un recurso? Sacudió la cabeza para aclarar sus ideas. No había tiempo para eso. Ahora bien, ¿dónde había puesto los libros de su padre sobre los antiguos? Mientras Urie continuaba su búsqueda, decidí salir a tomar el aire fresco. Pero antes de salir de casa, necesitaba coger la chaqueta de mi uniforme. Incluso con los pequeños cambios de temperatura, vivir junto al mar puede traer un poco de aire fresco cuando menos te lo esperas. Sin embargo, cubrirme la chaqueta era algo que no esperaba ver. Una gorra vieja y desgastada, mi gorra de oficial, de hecho, estaba encima de mi chaqueta. Genial. Otro misterio por resolver.